¿Qué tal, banda y comunidad de YouTube? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de qué pasó con la saga Max Payne. Así es, otra joyita olvidada de Rockstar Games. Pero basta de charlas y sin más, comencemos con el video. A ver qué opinan, banda. ¿Cómo empezó Max Payne? El desarrollo de Max Payne empezó a finales de 1996, cuando la desarrolladora Remedy Entertainment tuvo la idea de un juego de acción en tercera persona. El guionista Sam Lake dijo lo siguiente, y cito: "Para el punto de partida era este arquetipo de detective privado, el policía duro, que se utilizaría en un juego con una historia más profunda y psicológica". En 1999, los diseñadores viajaron a Nueva York para investigar la ciudad, para obtener ideas para entornos y tomar miles de fotografías para mapear. El juego se lanzó el 24 de julio de 2001. Pero tío Snake, ¿de qué trata el juego? Ok, el juego consta de lo siguiente. Max Payne es un exoficial de policía de Nueva York que se convirtió en agente de la DEA, ya que a la esposa de Max, Michelle, y su hija recién nacida, Rose, las mandaron al otro plano existencial por adictos que estaban drogados con una nueva droga llamada Valkyrie. 3 años después, en el año 2001, Max trabaja encubierto dentro de una familia criminal llamada Puccinello, que controla el tráfico de Valkyrie. Un compañero de trabajo de la DEA, alias W, organiza una reunión entre Max y su amigo y ex colega Alex Baldor en una estación del metro. Mientras Max espera a Alex, accidentalmente se ve involucrado en un tiroteo con mafiosos que trabajan para el subjefe de Puccinello, que es Jack Lupino, quienes están organizando un robo a un banco en la estación abandonada del metro. Pero en ese momento llega Alex y los criminales lo mandan con San Pedro y incriminan a Max por lo que ocurrió. La policía y los antiguos compañeros de la mafia empiezan a dar cacería a Max, ya que la mafia sabe que nuestro protagonista es un agente encubierto. En el camino, Max se encuentra un negocio de drogas, Valkyrie, y descubre que un mafioso ruso llamado Vladimir Lem ha iniciado una guerra contra la familia Puccinello. Posteriormente, Max descubre que Jack Lupino se encuentra en su club nocturno, y nuestro protagonista manda al otro plano existencial a Jack, y en ese acto se encuentra con Mona Sachs, que es una asesina a sueldo, y es cuñada de Don Angelo Puccinello. Mona busca venganza contra Angelo, ya que ha abusado de su hermana. Pero después de ese acto, Max se asocia con Vladimir y le da una pista sobre un barco de carga en el puerto de Brooklyn que transporta armas de alto poder. Los antiguos secuaces de Vladimir tienen la intención de vender las armas a Don Angelo Puccinello, pero Max obtiene las armas e intenta atraer a Don Angelo en una trampa. Pero Max sufre de una emboscada, pero logra escapar y decide asaltar la mansión de Don Angelo y lo enfrenta, pero descubre que solo es un peón en una conspiración mayor. Luego la mansión es invadida por mercenarios que mandan con San Pedro a Don Angelo y a Max lo dan por muerto, después de inyectarle una sobredosis de Valkyrie. Posteriormente, Max sobrevive a la sobredosis, se dirige a una antigua fundición de acero, donde los mercenarios se están reagrupando. Ahí se encuentra un complejo de investigación militar subterráneo oculto y descubre que la droga Valkyrie es el resultado de un proyecto llamado Proyecto Valhalla, que es un experimento militar de la Guerra del Golfo con el objetivo de mejorar la resistencia y la moral de las tropas mediante las mejoras químicas. Pero el proyecto se detuvo debido a los malos resultados y tiempo después se reinició el proyecto en secreto por Nicole Hornet, ya que tiene su compañía farmacéutica Aesir. Pero había una persona que estaba investigando los experimentos ilegales de la farmacéutica Aesir, y era la esposa de Max, Michelle. Nicole ordenó su muerte y la de su familia. Posteriormente, Max escapa del búnker, ya que Nicole inició un protocolo de autodestrucción para eliminar las pruebas y a su propio personal. Max descubre que su compañero de trabajo, W, está en la nómina de Nicole y que lo incriminó por el asesinato de Alex. Posteriormente, Max le cancela la suscripción a la vida a W y a sus compañeros corruptos. Acto después, una sociedad secreta que se llama Inner Circle contacta a Max y le comentan que lo han estado observando. El líder de esta organización es Alfred Gowden y le comenta a nuestro protagonista que Nicole Horner anteriormente fue uno de sus miembros y que quieren ver a Nicole 3 metros bajo tierra. A cambio, van a ayudar a Max a lidiar con los cargos en su contra. Pero la reunión sufre una emboscada por los mercenarios de Nicole, pero Max y Alfred escapan de la emboscada y nuestro protagonista se dirige a las oficinas de
fallecer y se encuentra nuevamente con Mona, que ha sido contratada por Nicole para liquidar a Max, pero ella se niega y aparentemente le disparan por eso, pero su cuerpo desaparece. Mientras Nicole intenta escapar en su helicóptero, Max sabotea una antena, lo que hace que se estrelle en el helicóptero de Nicole, lo que termina matándola. Después llega la policía y Max se rinde y es detenido, pero en la multitud nota a Alfred y sonríe sabiendo que Alfred va a garantizar su protección, y así concluye Max Payne. Pero la historia continúa en Max Payne 2, The Fall of Max Payne, lanzado en el 2003. 2 años después de los acontecimientos de Nueva York, Max es absuelto por los cargos en su contra y se reincorpora en su antiguo trabajo como detective de la policía de Nueva York. Esto gracias a sus conexiones de la sociedad secreta Inner Circle. Una noche Max debe acudir a un almacén donde se escucha un tiroteo. En el acto se encuentran varias personas asesinadas por sicarios disfrazados de limpiadores que asaltaron el almacén en busca de armas. Pero Max se encuentra con Mona Sachs, ya que la daba por muerta hace 2 años. Posteriormente Max se dirige al restaurante de Vladimir, alias Vlad, para interrogarlo sobre lo ocurrido en su almacén y presencia que es atacado por mafiosos liderados por Vinny Cogniti. Después de salvar a Vlad, le comenta a Max que Vinny es ahora el subjefe de la familia criminal Puccinello y que está tratando de dominar el mercado negro de armas, y ve a Vlad como una amenaza. En el departamento de Max llega la visita inesperada de los limpiadores. Después de quitarles la suscripción a la vida, Max busca a Mona hasta una casa de diversión abandonada, y desafortunadamente también se encuentra ahí los limpiadores. Y posteriormente la policía arresta a Mona por ser una sospechosa buscada por el asesinato de un senador. En la estación de policía, Max escucha a su compañera Valeria Winterson hablar por teléfono sobre Mona. Después llegan los limpiadores a la estación de policía para liquidar a Mona, pero logran escapar y se proponen a cazar a los responsables con la ayuda de Max. Su búsqueda los lleva a un sitio de construcción, que Max y Mona descubren que los limpiadores lo utilizan como base. Después de mandarlos con San Pedro a la mayoría de la organización, llega Valeria y apunta a Mona. La razón por la que Valeria está ahí es que simplemente está tratando de arrestar a Mona, que es una fugitiva que huye. Max le dispara a Valeria, lo que permite a Mona escape. Pero antes de morir, Valeria le dispara a Max y termina siendo hospitalizado. Después llegan los limpiadores al hospital, que intentan mandar con San Pedro a Max, pero nuestro protagonista logra escapar. Posteriormente decide visitar al senador Alfred Gowden, que es el líder de Inner Circle, y que le revela que Vlad es el líder quien contrató a los limpiadores para eliminar a su oposición, y así hacerse cargo de Inner Circle, al igual como la criminalidad de Nueva York. Max decide hacerle una visita a Vlad en su restaurante, pero descubre que Vlad se fue para quitarle la suscripción a la vida a Vinny. También descubre que Valeria era la amante de Vlad y que lo ayudaba en secreto. Max logra salvar a Vinny de los hombres de Vlad y se dirigen al escondite de Mona para buscar su ayuda. Vlad les tiende una emboscada y manda al otro plano existencial a Vinny, hiriendo a Max. Vlad le revela a Max que Mona trabaja para Alfred y que causó la muerte de su familia de Max hace 5 años. Después Mona rescata a Max y se dirige a la mansión de Alfred para salvarlo de Vlad. Pero en la mansión de Alfred, Vlad le dispara a Mona y manda al otro plano existencial a Alfred. Pero Max lucha contra Vlad y lo vence. Posteriormente, Max regresa con Mona, que muere de una forma pacífica en sus brazos, y nuestro héroe acepta la tragedia y está listo para seguir adelante. Y así concluye Max Payne 2. Y llegamos al último juego de la franquicia, que es Max Payne 3, lanzado en el 2012. 9 años después de los acontecimientos del segundo juego, Max se ha retirado de la policía de Nueva York. Aparte, tiene un problema con el alcoholismo y el abuso de analgésicos. A Max le sale una oferta de trabajo de Raúl Pasos como contratista de seguridad privada en Sudamérica. Max empieza a trabajar para la familia Branco, que está conformada por Rodrigo Branco, que es un rico magnate inmobiliario que tiene a su familia, que es Fabiana, su esposa, Giovanna, la hermana de Fabiana, Víctor Branco, un político local, y a Marcelo Branco, un amante de las fiestas. Pero Max no va a tener fácil el trabajo, ya que un grupo llamado Comando Sombra, que es una pandilla callejera, intenta secuestrar a los Branco durante una fiesta, pero una semana después logran secuestrar a Fabiana mientras estaba en la discoteca. Rodrigo tiene que pagar $3 millones por su liberación y hace que Max y Raúl se encarguen de la negociación. En un estadio de fútbol,
Pero durante la negociación son emboscados por una milicia llamada Cracha Preto, que se dedica a robar, aunque Max y Raúl descubren dónde tiene retenida el Comando Sombra a Fabiana. Pero en el intento de rescate se ve frustrado por el líder de la pandilla, que se llama Serrano. Los hermanos Branco se reúnen con Rodrigo. Víctor recomienda que la policía se encargue del rescate. Poco después, Víctor, Marcelo y Raúl se retiran de la oficina y tiempo después, los Cracha Preto atacan la oficina con la intención de liquidar a Max, pero sobrevive. Pero desafortunadamente, Rodrigo no salió con la misma suerte, y Max decide parar con la bebida y procede a buscar a Serrano y a Fabiana en la favela de Nova Esperanza. Cuando llega a la favela, se encuentra con un personaje llamado Wilson da Silva, que es un detective y le ofrece ayuda a Max a cambio de información de Cracho Preto, ya que aparentemente tiene relación con la unidad táctica policial de San Paulo y con Víctor Branco. Posteriormente, Max llega al escondite de Serrano, donde tiene retenida a Fabiana, pero en ese momento el Comando Sombra le canceló la suscripción a la vida a Fabiana. Pero también en ese lugar se encuentra con Marcelo y Giovanna, que igual fueron secuestrados por el Comando Sombra, ya que intentaron rescatar a Fabiana. Durante ese acto descubren que la unidad táctica policial es corrupta, ya que presencian que están vendiendo prisioneros a Cracho Preto. Pero el rescate se dificulta ya que Marcelo es ejecutado por Cracha Preto. Max huye con Giovanna e intentan esconderse en una estación de autobuses. En ese momento llega Raúl y se lleva a Giovanna, dejando abandonado a Max. Pero es rescatado por Wilson y descubre que Raúl está en la nómina de Víctor. Wilson revela que Víctor tiene un yate con cargamento y ese cargamento es dinero que lo tiene que lavar en Panamá. Wilson le pide a Max que investigue un hotel abandonado que lo utiliza el Cracha Preto y descubre que en ese hotel es una base de mercado negro de órganos y las víctimas son suministradas por la unidad táctica policial. Max libera a varios detenidos, incluido a Serrano, y coloca explosivos en la base del hotel para destruirlo. Y es acá donde conocemos al líder de los Cracha Preto, que es Álvaro Neves, que trata de impedir la destrucción del hotel. Pero en ese momento llega Raúl. Raúl le cancela su suscripción a la vida y junto con Max escapan antes de que se destruya el hotel. Max, enojado por la participación de Raúl en los negocios de Víctor, decide perdonarlo por volver a buscarlo. Wilson y Max descubren que Víctor organizó el intento de asesinato de Rodrigo solo para obtener su riqueza y que la venta de órganos era para financiar su campaña en las próximas elecciones. Max persigue a Víctor y al líder de la unidad táctica policial, que es Armando Baker. La persecución termina en el aeropuerto. Max acribilla a Armando y destruye el jet privado de Víctor. Para impedir que escape, Wilson arresta a Víctor. Una semana después, Max escucha una noticia de que la unidad táctica policial fue disuelta y de que Víctor fue encontrado muerto en prisión, y nuestro protagonista decide continuar con su vida. Y así concluye la trilogía de Max Payne. ¿Cuál es el futuro de Max Payne? No encontré información de por qué no sacaron un cuarto juego de Max Payne. En la página oficial de Rockstar Games encontré información del aniversario de Max Payne 3. Iban a sacar una edición especial de la banda sonora en vinilo, de edición limitada y en versión digital. También se está trabajando en los remakes de Max Payne 1 y Max Payne 2, que estarán disponibles para la PlayStation 5, Windows y Xbox Series XS. Esta información fue proporcionada en el año 2022. Actualmente pueden disfrutar de las trilogías de Max Payne en Xbox y en Steam. En esa última plataforma se encuentra en oferta. Hoy, 9 de febrero, que estoy grabando el video. Y hasta acá el video de hoy, banda. Si les gustó el video, los invito a que me regalen su poderosa aprobación de Emperador Romano, o sea, un buen like. Y si les gustó este tipo de videos, los invito a que se suscriban al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Si quieren que hable de un tema, no duden en dejarlo en la caja de comentarios, o me pueden mandar un inbox a mis redes sociales, que están en la descripción del video. Recuerden que su opinión es muy importante en este canal y para su servidor. La música de fondo es de mi compa el Trevor LC. Los invito a que visiten su contenido. Y sin más, les habló su compa y anfitrión, el Snape Plissken 3, y nos veremos en un próximo video. Así que cámara, cuídense y bye, fuga banda.